Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Pon tu esperanza en Dios. Y efectivamente hay que aprender a poner siempre nuestra esperanza en ese Dios todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y bueno, quiero hacerles una pequeña anécdota respecto a una persona que vivió por allá del año 79 después de Cristo. Fíjense que esta persona se encontró, bueno, sus manos estaban llenas de anillos, brazaletes, collares, cadenas y tenía entre sus manos un gran tesoro. Y del monte Vesubio, justamente en el año 79 después de Cristo, hubo una gran erupción y pues venían torrentes de lava que se estaban derramando en esa ciudad de Pompeya, si mal no recuerdan, ¿verdad? Y al huir, esa persona pues no estaba preparada para dejar atrás sus valiosas joyas, para dejar atrás su gran tesoro. Así que pues obvio, esa persona iba sobrecargada con toda su joyería, con todo su tesoro, que pues la verdad le ganó el torrente de lava que venía y pues tristemente fue cubierta por la lluvia de ceniza del volcán y de pues la lava que venía, ¿verdad? Y pues acabó enterrada bajo la lava. A mucho tiempo de distancia, su cuerpo, que quedó petrificado, fue hallado fuera del área de la ciudad, enterrada ahí en Pompeya. Obviamente la lava pues la arrastró durante mucho tiempo y fue hallada ya en una condición de petrificación. Esta ciudad de Pompeya, recuerden que fue un antiguo puerto romano y durante el curso de algunas obras modernas de construcción en esa área, pues su cuerpo fue desenterrado en una condición de que llevaba aferrada sus joyas y pues obviamente perdió su vida en su intento de salvar sus tesoros, mis amados. Seguramente si esa persona, en vez de estar procurando quedarse o salvaguardando sus tesoros, posiblemente pudo haber dejado todo eso y huir, ¿verdad? Sin llevar peso o un sobrepeso, pues seguramente pudiera haber esa persona, pudiera haber sobrevivido a esa catástrofe. Pero pues claramente se vio que no, se aferró a sus tesoros, se aferró a sus riquezas y bueno, pues nosotros ahora pues debemos comprender lo que nuestro Señor Jesucristo pues nos advierte de que al final pues tenemos que elegir entre el tesoro del dinero, de lo material o el tesoro que Dios nos ofrece. Y para eso pues voy a citar rápidamente a Mateo 6:24, donde nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Bueno, en el Nuevo Testamento, como vemos, pues no hay prohibición sobre la propiedad privada o el hacer dinero, ¿verdad? No hay prohibición de disfrutar las cosas buenas de la vida. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos, mas no todo nos conviene, que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces, nosotros podemos ver que Dios pues nos da de alguna manera la autoridad de poder pues disfrutar de lo que Él mismo nos da, ¿verdad? Porque recordamos que pues todo proviene de Dios, de su mano tomamos absolutamente todo lo que tenemos, ya sea riquezas físicas, salud, vida, alimento, salud espiritual, obtenemos también el alimento espiritual como en este momento, ¿verdad? De su mano tenemos todos. Pero fíjense bien que el mandamiento a las personas ricas, ¿verdad? Aquellas personas que tienen, pues como esta persona que les comentaba acerca de la ciudad de Pompeya, pues es que no pongan su esperanza en las riquezas. Así lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Lo que pasó, por ejemplo, con esta persona de la que hice la anécdota,
pues fue que puso toda su esperanza en sus riquezas al grado de que se aferró a esas riquezas, iba con un sobrepeso y pues no pudo salir adelante, murió. Entonces, una acumulación de riquezas egoísta y una obsesión malsana por las cosas materiales, pues nos conducen desgraciadamente a alejarnos de Dios. Entonces, lo que promete seguridad, pues lleva justamente a lo contrario, a una perpetua inseguridad, porque lo que promete, entre comillas, tener cierta condición de seguridad aquí en la tierra, nos aleja de la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús, mis amados. En última instancia, quiero decirles que el consuelo solo viene de poner tu esperanza en Dios. Y por eso el título de este devocional, pon tu esperanza en Dios. Ese es el mayor consuelo que podemos tener. En 1 Timoteo 6, versículo 6, nos dice, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Entonces vemos cómo la promesa que nos da la palabra de Dios es que aquellos que pongamos nuestra esperanza en Dios, pues encontraremos un seguro caudal para el futuro. O sea, encontraremos la riqueza de Dios para nuestra vida eterna, mis amados. Y vamos a obtener pues la vida venidera, la vida verdadera, la vida que trasciende. Eso lo vemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, mis amados. Entonces, pero para ello, pues vamos a estudiar un poquito en el Antiguo Testamento. Seguimos avanzando en el Salmo número 119, vamos en el versículo del 73 al 80, viendo cómo el hecho de que nosotros pongamos nuestra esperanza en la palabra de Dios, cuando esperamos, ¿verdad? En la palabra de Dios e invertimos nuestro tiempo en ella, siempre vamos a tener bendición sobreabundante en nuestras vidas. Y pues para ello, mis amados, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Salmo número 119, versículo 73 en adelante. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra, dice, he esperado. Fíjense nada más qué bella declaración hace el salmista, porque en tu palabra he esperado. Dice el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que tú has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo al esperar en la palabra de Dios e invertir nuestro tiempo en ella, pues vamos a obtener lo que Dios ha prometido, que es bendición y vida eterna? Miren, el tiempo es nuestra posesión más valiosa aquí en la tierra. Miren, nosotros podemos ganar dinero, pero jamás vamos a poder crear más tiempo para nuestra vida. Podemos ver que hay gente que tiene cantidades exorbitantes de dinero, una economía increíblemente fuerte, pero no le pueden añadir un segundo más a un día de vida. No pueden tener un día de 24 horas y un segundo adicional. Simplemente el tiempo lo ha dado el Señor y un día corresponde a 24 horas legalmente, ¿verdad? Y mucho menos podríamos añadir una hora. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido que nuestro día, en vez de ser de 24 horas, fuera de 25 o de 30 horas? Pero no podemos crear más tiempo. Podremos ganar más dinero, pero nunca vamos a poder crear más tiempo para nuestra existencia. La manera como gastamos nuestro tiempo, pues es la prueba de dónde está nuestra esperanza. Si está en Dios y en su palabra, pues entonces estaremos invirtiendo correctamente nuestro tiempo en su palabra
y en el Dios Todopoderoso. Y recuerden que Dios no es un Dios deudor, mis amados. Cuando ustedes y yo invertimos en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, en la voz de Dios, en Dios mismo, pues vamos a tener por añadidura todo lo que necesitamos. Y vamos a entender que lo que Dios nos está dando, lo que Dios está proveyendo, de lo que tomamos de su mano es verdaderamente lo que necesitamos como hijos de Dios para existir en este mundo. Y para que cuando seamos llamados a su presencia, pues vayamos ya con una condición, ¿verdad? De vencer, de tener la victoria en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo el salmista pues pone su esperanza firmemente en la palabra de Dios. Dice el versículo 74, ¿por qué he puesto mi esperanza en tu palabra? ¿Qué significa esto que acabo de declarar y que acabamos de leer en ese versículo 74 del Salmo 119? ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué podemos aprender ustedes y yo como para poner en práctica lo que estamos leyendo y meditando? Bueno, fíjense que cuando nosotros pasamos tiempo tratando de comprender la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo meditando sobre la palabra de Dios, pues tenemos una bendición ya, que es el de primero experimentar un deleite en la palabra. Si se han dado cuenta, pues ya llevamos más de un año en esta actividad correcta de ir estudiando poco a poco la palabra, de tener nuestros devocionales. Y yo sé claramente que a ustedes como a mí, para ustedes como para mí, es un gran deleite el poder leer la bendita palabra de Dios y aprenderla de memoria, aprenderla como para que se quede almacenada como un buen tesoro en nuestro corazón. ¿Qué otra situación práctica podemos aprender de esto? Cuando estemos pasando por tiempos difíciles, mis amados, pues lo que Dios nos anima a hacer, a poner en práctica, es continuar confiando en la palabra de Dios. Dice el versículo 75, tus pruebas me han enseñado lo que es verdadero y recto. Tenemos que aprender a confiar en la fidelidad de Dios, en su gran amor, en su compasión. Y vamos viendo cómo es muy práctica la palabra, porque ya empezamos a ver efectos directos en nuestra vida. Pasar un tiempo con Dios es la manera en que pues Dios inspira su sabiduría en nosotros. Dice la palabra de Dios, el que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pero ¿de qué manera nos las va a dar abundantemente y sin reproche? Pues pasando tiempo con Él, leyendo su bendita palabra, atesorándola, meditándola, ¿verdad? Rumiando la palabra de Dios. Esa expresión de rumiar pues viene de la condición de los animales que son rumiantes, ¿verdad? Ellos primero comen, degluten su comida y llega el momento en que ya terminaron de comer y todo y pasa un rato y permiten que en un primer estómago empiece un proceso para ir degradando y ir rompiendo pues las estructuras de esa comida y después la regurgitan y empiezan a volver a masticar lo que comieron horas antes. A eso se le llama rumiar. Y eso les permite pasar después eso que han vuelto a masticar a un segundo estómago en donde pueden ellos ya tener la capacidad de ir rompiendo cada vez más esas estructuras de los alimentos que comen y después pasarlo a un tercero y hasta un cuarto estómago. Recuerden que esos animales, por ejemplo, las reses tienen 4 estómagos que les permiten aprovechar de lo que comen, pues prácticamente todos los nutrientes o los pocos nutrientes que pudiera tener la pastura que comen, pero la van degradando de tal manera que absorben absolutamente todo el nutriente que pueda tener
ese alimento. Pues ahora nosotros tendremos que venir a una condición muy similar con la palabra de Dios. O en este momento, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que, pues yo leo para ustedes la bendita palabra de Dios y la empezamos a desmenuzar, ¿verdad? Estos devocionales nos permiten ir de alguna manera, pues, metabolizando lo que estamos estudiando. Pero tendrá que llegar el momento en que ya cuando te duermas, mañana cuando despiertes, en el transcurrir de tu día, te acuerdes de lo que estuvimos hablando y que de repente puedas tomar tu Biblia y volver a leer lo que hoy declaramos. Por ejemplo, el Salmo número 119, de los versículos del 73 en adelante. ¿verdad? Y entonces estarás haciendo eso de rumiar. Vuelves a masticar esa palabra, la vuelves a meditar y entonces vamos a ir extrayendo cada vez más la riqueza que Dios nos ofrece a través de su bendita palabra. Y es por eso que ahora podemos decir abiertamente que es un deleite leer la palabra de Dios. Es un deleite el poder, pues, ir conociendo cada vez más. Sabes, yo quiero decirte que no sé, hace más de un año que empezamos los devocionales, seguro estoy que pues, la condición de tu conocimiento en la palabra, pues, verdaderamente era más corto. Pero hoy la gloria sea para el Señor, porque cada vez nos vamos enriqueciendo más y más. Sabes que ahora tú ya tienes mucho tema de conversación para con la gente, que tienes ya muchos elementos de juicio como para poder, pues hasta en un momento dado, pues defender tu fe. Dios te está dando muchísima riqueza a través de su bendita palabra, te está dando sabiduría y tenemos que aprender a ver la realidad de lo que estamos viviendo en Cristo Jesús, mis amados. Entonces, no solamente el hecho de pasar tiempo con Dios nos inspira a su sabiduría, sino que también ahora nos reconforta para que podamos seguir en nuestra vida. Dice el salmista ahí en el versículo 77 y en el 80, dice, venga tu compasión a darme vida, sea mi corazón íntegro hacia tus decretos. Y también, mis amados, cuando pasamos tiempo con Dios, podemos caminar siempre con nuestra cabeza en alto. Así lo dice la palabra en el versículo 80. Entonces, si vivimos de esta manera, pues también tendremos la gran oportunidad de infectar, de animar a otros a hacer lo mismo. Dice el versículo 74, los que te honran se regocijan al verme. Mis amados, cuando nosotros actuamos coherentemente entre lo que estamos estudiando, lo que Dios está hablando en nuestras vidas y lo que hacemos, muchas personas que están a nuestro alrededor, esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, mis amados, pues se regocijan al vernos cómo ahora actuamos, cómo ahora oramos, cómo ahora pedimos. ¿Por qué creen que gracias a Dios, y no a nuestra condición, sino gracias a Dios, mucha gente se acerca a nosotros para decirnos, oiga, por favor, ¿puedes apoyarnos en oración por la vida de un ser querido que está pasando por esta situación? Es cuando se regocijan al vernos, porque saben que estamos en la presencia de Dios, que estamos cerca de Dios. ¿Han escuchado este tipo de declaraciones que hace mucha gente? Tú que estás más cerca de Dios, por favor, ora por mí. Pues gloria a Dios que lo reconocen y que se alegran, porque a final de cuentas sienten que tú puedes darle un apoyo porque estás cerca de Dios. Qué bueno que lo reconocen. Y así, de la misma manera, pues ahora nos llena de ánimo ver que otras personas están esperando en la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto cuando de repente se me pasa enviar el audio a los grupos, ¿verdad? De nuestras redes sociales y de repente hay gente que me escribe, ya sea en privado o hay veces que hasta en el mismo grupo, pastor, por favor, puede mandar la enseñanza de hoy porque necesito reenviarla, necesito enviarla a otras personas que la están esperando. Gloria a Dios, mis amados. Eso nos debe de poner contentos, llenarnos de ánimo,
¿Por qué? Porque otras personas están esperando lo que tú les puedes transmitir. Y como les he dicho, todos somos líderes a final de cuentas. Todos somos llamados para llevar la palabra de Dios. A lo mejor tú me puedes decir ahorita, pastor, es que yo la verdad no, ni siquiera me animo a llevar la palabra de Dios porque no sé luego qué decir. Me preguntan algo y todavía me siento pues como que no sé qué es lo que debo contestar. Pues mira, con el hecho de que envíes o reenvíes lo que se genera en estos devocionales, se graban y se pueden compartir, pues ahí te debe de llenar de gozo porque estás haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, hoy hay que decirle al Señor que muchas gracias porque al poner nuestra esperanza en su bendita palabra, ¿verdad?, nos da la oportunidad de alentar a los demás, darles ánimo a aquellas personas que en su momento se sienten desanimadas, se sienten tristes, confundidas, como tú y yo algún día estuvimos. Hoy la gloria sea para el Señor, porque la gran mayoría de nosotros, pues lejos de sentirnos confundidos, ahora tenemos la certeza de nuestro futuro, poniendo nuestra esperanza en Dios. Nos lleva a tener una certeza. Es más, Dios ya venció lo que para nosotros era imposible vencer. Dios ya venció a la muerte. Y el día en que el Señor nos llame a su presencia, pues la esperanza que hemos puesto en Dios, pues nos debe llenar de ánimo para llegar a su presencia gozosos, para llegar a su presencia con una actitud, ¿verdad?, de la mejor actitud que podamos tener. Hay que darle gracias a Dios y pedirle, ¿verdad?, que los que le honran, pues se regocijen al vernos, al saber que nosotros podemos presentar sus peticiones delante de Dios. Y luego, y después de eso, o sea, sí ayudarles, sí presentar sus peticiones delante de Dios, pero después de eso, pues llevarlos a la presencia de Dios, enseñarles que ellos mismos pueden entablar esa relación personal con Dios y que después ya ni nos necesiten a nosotros. Gloria a Dios cuando llega el momento en que alguien ya no te necesita para llevarle, para que tú presentes sus peticiones a Dios, porque ya le enseñaste y ya llega solo y ya llega con confianza, con esa condición en la que ahora ustedes y yo llegamos, con seguridad, con confianza al trono de la gracia. Y eso es lo que tenemos que provocar, mis amados. Para eso estamos aprendiendo día a día. Amén. Para levantar a la gente, para que se animen, para que verdaderamente vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, eso nos lleva pues a leer en la primera carta de Timoteo, allí del capítulo 6, de los versículos 3 al 21, nos lleva a que esta palabra nos insta, nos anima a esperar en Dios y no en las riquezas. Lo de menos es confiar en que las riquezas nos van a sacar adelante. Pero en esta temporada nos hemos dado cuenta de la verdad, mis amados. ¿Cuál es la verdad? Que por mucha riqueza que ha habido en la vida de muchas personas, pues la pandemia destruyó con mucho grandes economías. Entonces, no hay una solidez en depositar nuestra esperanza en la economía, en el dinero, en las riquezas materiales, mis amados. Entonces dice la palabra de Dios, voy a leerlo para ustedes y les vuelvo a repetir, si mañana Dios los lleva a volver a leer esto, se van a acordar de lo que estamos explicando y le van a sacar más jugo, más provecho a la bendita palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, del versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo,
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, enviando las profanas pláticas sobre las, evitando, perdón, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Mis amados, ¿se dan cuenta cómo Dios, a través de la inspiración divina, nos llama a esperar en Él, a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y no en las riquezas, no en lo material? El apóstol Pablo comienza aquí, ¿verdad? En este pasaje, pues advirtiendo contra aquellos que enseñan falsas doctrinas, rechazando la enseñanza divina y la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la Biblia nos enseña que hay tres tipos de doctrinas, mis amados. La doctrina de los apóstoles, que es la que nosotros vivimos, la sana doctrina, correctamente dicho, que es la doctrina que viene desde nuestro Señor Jesucristo, la sana enseñanza. Después viene la doctrina de los hombres, o sea, la filosofía del hombre, lo que el hombre enseña según su cosmovisión. Y posteriormente también viene la doctrina de los demonios. Y es la que nos desvía, a muchas personas las desvía de la sana doctrina. De hecho, la palabra de Dios en el versículo 4 dice, esta gente tiene un interés insano o malsano en las controversias y las disputas. Hay gente que va a querer contender contigo, que ya conoces la palabra de Dios, solamente para sacarte de tus casillas, para tener una contienda desigual, para simplemente poner pues las cosas equivocadamente y para tratar de desestabilizarte. Y esas personas tristemente se dejan utilizar por el enemigo. Son instrumentos para Satanás y sus demonios para desviar tu atención de la adoración verdadera al Dios Todopoderoso. Amén. Esos falsos maestros causan, como dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es el de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Así piensan muchos, mis amados. Ven el cristianismo como pues una muy buena oportunidad
de invertir y de obtener ganancias, como si fuera mercadería. Y lo hemos visto en muchas personas, mis amados. No permitamos, no nos permitamos caer en ese tipo de lazos. Amén. Las palabras de Pablo sobre la riqueza en este pasaje, pues se aplican a todos, especialmente a aquellos de nosotros que vivimos, pues en este lado del mundo, en el occidente, ¿verdad? Donde honestamente somos ricos en comparación con la mayoría del mundo oriental, por ejemplo. De ahí de África para allá. Si tú te consideras pobre o en una condición en donde dices, es que la verdad el dinero no me alcanza, mi amado o mi amada, no quisiera que verdaderamente vivieras en una condición como la de mucha gente que vive al oriente del mundo. Entonces, ustedes y yo somos ricos en comparación con mucha gente, mis amados. Vemos que la pobreza extrema a nivel mundial es algo increíble. Ustedes y yo tenemos simplemente desde el punto de vista claro de tener la oportunidad de tener un dispositivo y tener internet, pues ya estamos por encima de una cantidad increíble de gente que ni siquiera eso puede tener. Y no nos vamos a tener tecnología, sino ni siquiera alimento físico, un pan que llevarse a la boca todos los días. Muchas ocasiones pasan 2, 3, 5 días sin probar alimento hasta que de repente les llega algo por ahí. Entonces ustedes y yo debemos considerar lo que verdaderamente tenemos en Cristo. Somos bienaventurados, somos ricos, mis amados hermanos, y más porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pablo escribe, a los ricos de este mundo, a las personas que tienen ahora mucho dinero, ¿ah? Esas personas que están en otros niveles, dice, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque son tan inseguras que vemos cómo la bolsa de valores se desmorona y mucha gente hasta se suicida. Y lo hemos visto en repetidas ocasiones, cuando de repente la bolsa de valores se viene abajo y hay una cantidad de personas que se suicidan porque pusieron su fe, su esperanza en las riquezas. Y son tan inseguras, mis amados, que no tenemos ni para qué siquiera pensar en eso. Dice Pablo, sino pongan toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para lo que lo disfrutemos. Y es verdad, hemos declarado, ¿verdad?, que nosotros todo lo tomamos de la mano de Dios, porque Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. De su mano tomamos todo, mis amados. De su mano tomamos la vida, de su mano tomamos la salud, de su mano tomamos el alimento, de su mano tomamos la provisión. Entonces, no cedamos a la tentación de pensar que estaríamos más satisfechos si tuviéramos más dinero, suponiendo que tengas comida y vestido, dice la palabra de Dios. Primero conténtate con lo que tienes materialmente. Y recuerden que Dios siempre va a traer hasta adicional. Por eso dice la palabra de Dios, conténtate con lo que tienes materialmente, porque grande ganancia es la piedad con contentamiento. Mis amados, nosotros somos ricos, sinceramente, en comparación de muchas otras personas. La satisfacción que tenemos ahora de poder estar en el lugar más alto, que es el estar a los pies de Cristo, esa satisfacción de ahora tú y yo ser llamados hijos de Dios, esa satisfacción que ahora tenemos de ir comprendiendo cada vez más la palabra de Dios, vale más que toda la riqueza que pudiéramos acumular. La gente que quiere hacerse rica muchas veces cae en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.
Léanlo en el versículo 9 de la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Así lo dice la palabra. ¿Mm? Entonces, se los vuelvo a repetir. La satisfacción vale más que toda la riqueza que pudieras acumular. La gente que quiere hacerse rica cae en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Miren, muchas ocasiones se suele citar equivocadamente a Pablo como si hubiera dicho que el dinero es la raíz de todos los males. Pero tenemos que desmenuzar bien lo que dijo Pablo y entenderlo a la luz del Espíritu Santo. Lo que en verdad está diciendo allí es que el amor al dinero, ¿verdad? Le quitan la palabra el amor al dinero y solamente dice mucha gente, es que Pablo dijo que el dinero es la raíz de todos los males. No, lo que verdaderamente es raíz de todos los males, de toda clase de males, es el amor al dinero. O sea, cuando empezamos a idolatrar el dinero. Recuerden que el dinero no es ni bueno ni malo, sino ustedes y yo le damos la connotación de bueno si lo utilizamos para cosas correctas y sobre todo si lo utilizamos para el extendimiento del reino de los cielos. Pero también nosotros le podamos dar la connotación de dinero malo cuando lo empleamos en vanos deleites, en situaciones que nos llevan a la perdición. Recuerden que el dinero es más espiritual de lo que podemos imaginar. Uh-huh. El dinero, como les digo, no es ni bueno ni malo. El dinero puede hacer muchísimo bien, como también podemos ver. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando hacemos donaciones, cuando nos juntamos y llevamos una despensa, una donación a alguien que está necesitado, pues estamos provocando la bendición que Dios quiere traer a la vida de esa persona? ¿Sí o no? Pero fíjense bien, el amor al dinero es lo extremadamente peligroso. Es todo lo contrario. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué? Porque nos lleva a codicia. Y muchas personas se han desviado de la fe verdadera, de la emuná, de la fe auténtica, y se han causado muchísimos sinsabores, muchísimo daño, porque se alejan de la palabra de Dios. Yo conocí de un caso, mis amados, en Puebla, con el pastor Raúl. Uno de sus congregantes oraba a Dios que por favor lo bendijera. Tenía 3 hijos muy pequeñitos y su esposa. Y de momento lo corrieron de ahí de la Volkswagen. Él era ojalatero ahí en la Volkswagen y lo corrieron porque hubo un despido masivo de personas, se vino abajo en un momento dado el potencial económico de la Volkswagen y bueno, tuvieron que salir muchas personas, entre ellos este hermano. Y en todas las veladas de oración, todos los servicios, él estaba presente porque tenía una gran necesidad y oraba y de verdad yo lo conocí, yo lo vi y se derramaba delante de Dios. Padre, por favor, bendíceme, necesito un trabajo, Señor, necesito mantener a mi familia. Y nosotros en oración con él. Y Dios en su amor, en su misericordia, mis amados, eh, empezó a proveer de trabajo a este varón. Y llegó el momento en que pues algún hermano primero le dio un trabajo de hojalatería, le dice, hermano, Dios me movió a que, la verdad, mire, el golpe que trae mi carro se puede quedar así, pero yo quiero bendecirle, repare mi carro y yo le pago. Y empieza este varón a trabajar y empieza a devengar su salario, lo que es correcto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo trabajador, todo obrero es digno de un salario y le pagaban. Y después el Señor lo bendijo de una manera tan sobrenatural que de repente lo contactan de una, ¿cómo se llama? De estas agencias que venden seguros, de una aseguradora de carros. Y le dicen que le iban a estar mandando los carros
que tenían algún accidente y que lo que hace una aseguradora. Y de repente este varón empieza a tener una economía, mis amados, pero tan sólida que de un tiro mandó a hacer un hangar, bueno, un espacio grande para poder tener ahí su taller de hojalatería y pintura y darle servicio a la aseguradora. Después vino otra aseguradora, después vino hasta la Policía Federal que le llevaba las patrullas y obviamente pues empezó a ganar mucho dinero. El grave problema fue cuando ya se vio en esa condición y empezó a idolatrar el dinero, porque obviamente ya se daba muchos lujos que antes no podía. Y empezó a dejar de ir a la iglesia y le decía al pastor, oye, ¿qué pasó, hermano? Tu servicio, tu culto, tu ministerio. Híjole, pastor, es que la verdad tengo tanto trabajo que ni tiempo tengo. Y pues tristemente, para no hacerles el cuento más largo, desgraciadamente de repente, un día íbamos el pastor Raúl y yo y vemos a ese varón en una camioneta de lujo que ya traía con una rubia que no era su esposa. Y bueno, para finalizar, acabó divorciándose de su esposa, dejando a sus hijos al abandono y yéndose con otra mujer porque se enamoró del dinero. El amor al dinero, mis amados, lo separó de los caminos de Dios. Cuando previo a eso él se derramaba delante de la presencia de Dios. Entonces, fíjense bien, cómo cuando nos desenfocamos de lo que es correcto, nos lleva a destrucción. Ya sea que seas muy rico o apenas tengas el dinero suficiente para el día a día, el peligro es el mismo a final de cuentas. El peligro es el amor al dinero. La tentación está latente, mis amados. Ya sea que ames el dinero que ya tienes en este momento o el dinero que tanto te encantaría tener. Ahí está la latencia de la tentación. Ahí está la latencia del peligro que te puede llevar a pecar de una manera increíble. Por último, quiero decirles lo que pasó con la familia de ese varón. Su primera hija era una señorita, ya cuando se sucedió todo esto, de escasos 14 años, y esa muchachita tristemente empezó a tener una vida tan promiscua que a los 15 años parió a su primer bebé y se empezó a desviar. Su familia se vino abajo. No solamente él delante de Dios, desgraciadamente sus hijos se perdieron. Su esposa se fue con otro hombre, se perdió completamente esa familia. ¿Y todo por qué? Porque desarrolló una idolatría. En vez de amar y perseguir el dinero, mis amados, debemos amar y buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Eso es lo que nos enseña el versículo 11 de 1 de Timoteo 6. Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea, pelea la buena batalla de la fe. Y eso nos lo está repitiendo en este momento Dios. Yo no sé cómo está tu situación en este momento, sobre todo en el área de la economía. Pero la gran mayoría de nosotros ahorita estamos sufriendo las consecuencias de lo que a nivel mundial se está sufriendo. Y por eso no podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en una economía. Por muy sólida que pudiera haber sido, nos estamos dando cuenta que se está deteriorando. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Miren, la batalla comienza por tener nuestro corazón y nuestra mente enfocados en Cristo Jesús. Allí está ya la bendición de la victoria en esa batalla. Cuando tú y yo ponemos nuestro enfoque, cuando nuestra mirada está en Cristo Jesús, mis amados, el mundo se podrá desmoronar, la economía se podrá venir abajo, no tendrás un solo centavo en tu bolsillo, pero la provisión de Dios no faltará. Porque hasta este momento ustedes y yo declaramos con justicia, con verdad, Ebenezer. Porque hasta aquí, hasta este preciso instante, Dios nos ha sostenido con la diestra de su poder.
Dios nos ha provisto. Y eso lo hemos declarado muchas veces atrás, pero lo que declaramos hace el domingo pasado, hace 3 días, ayer a lo mejor lo volvimos a declarar, ya se quedó en el pasado. Pero lo que es en este momento es que tú y yo hemos sido levantados con la diestra del poder de Dios. ¿Ven? Miren, Pablo, fíjense bien, no está ordenando que demos todo nuestro dinero, sino que no pongamos nuestra esperanza en el dinero. Si tú y yo ordenamos nuestra actitud hacia el dinero, o sea, si ponemos las cosas en orden correctamente en cómo percibimos la condición de la economía, bueno, pues esto nos ayudará prácticamente en todas las demás áreas de nuestra vida. Y Pablo nos da 5 maneras de ordenar correctamente nuestra actitud hacia el dinero. Y eso lo vemos en los versículos 17 y 18. Primero, dice, no te llenes de ti mismo. Uno de los peligros adjuntos a la riqueza es la arrogancia, es la prepotencia, es la soberbia. ¿Cuántas veces hemos dicho que las personas que tienen un potencial económico fuerte se vuelven arrogantes, prepotentes, soberbios, que quieren mirar a los demás, pero con desprecio, como que si el piso que pisan no, no los pudieran tener ahí, no merecieran pisar el piso que pisan, para que me entiendan. Y dice Pablo, mándales que no sean arrogantes. El segundo punto que da Pablo en estos 2 versículos es que no pongamos nuestra seguridad o nuestra confianza en la riqueza. Y dice bien clarito, nada trajimos a este mundo. Véanlo ahí en el versículo 7. Dice, y nada podremos llevarnos. Hay una canción, ¿verdad?, que dice que muerto se puede llevar tan solo un puño de tierra. Mis amados, ¿qué difunto se ha podido llevar? No un puño, la tierra que le quedó en sus uñas. Esa persona va a llegar a ser polvo como esa tierra y no se llevó nada de este mundo. Así como no trajimos nada, tampoco podremos llevarnos nada. Por lo tanto, pues la riqueza solo te da una falsa idea de seguridad. Y lo voy a declarar en el versículo 17, como lo dice en la versión del mensaje. Deja de estar tan obsesionado con el dinero que está aquí hoy y mañana se habrá ido. Y lo hemos visto muchas veces. La verdadera medida de nuestra riqueza, mis amados, es cuánto valdríamos cuánto valdríamos si perdiéramos todo nuestro dinero. ¿Cuánto valdrías? Yo quiero declarar algo poderoso en el nombre de Jesús. Tú vales tanto como el precio que fue pagado por tu vida, por el rescate de tu vida. Tú vales tanto como el precio de la sangre de Cristo, mis amados. No podremos tener un clavo en la bolsa, un centavo, pero sabes que vales lo que ni te imaginas. Eres la niña de los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el tercer punto que toca Pablo es que tú y yo tenemos que poner a Dios por primero de todas las cosas. Dice, pon tu esperanza en Dios, quien te provee ricamente de todo para tu disfrute, para tu estancia en esta vida. Y lo mejor, que está proveyendo de todo para el disfrute y el deleite eterno. Ahorita tú y yo nos estamos deleitando en la palabra de Dios, la estamos disfrutando. Y honestamente, mis amados, no hay nada malo con disfrutar las cosas buenas de la vida. No hay nada malo en ello. Dios provee todas las cosas buenas que de repente podemos disfrutar. ¿Ah? De repente tenemos la oportunidad de salir de vacaciones, disfrutemos ese tiempo. De repente tenemos la oportunidad de salir a comer a un lugar donde no vamos a cocinar, donde nos van a atender, disfrutemos de ese tiempo. Tendremos algún día la oportunidad de tener algún objeto que viniera a
a darnos satisfacción, a darnos bendición, disfrutémoslo. Pero reconozcamos en todo tiempo que todo proviene de Dios, que todo viene de su mano y que a final de cuentas todo le pertenece a Él. Amén. El cuarto punto que toca Pablo es que tenemos que hacer el bien, todo el bien que podamos, en todo momento. Pablo está diciéndole a los ricos, y ahora te está también tratando a ti, porque ahora estamos comprendiendo que en Cristo somos ricos. Nos está diciendo, haz el bien y sé rico en ayudar a otros. Me podrás decir, pastor, pero de verdad ahorita estoy en una situación en que no he tenido trabajo durante mucho tiempo, no tengo dinero ni siquiera como para poder salir yo bien, correctamente adelante y quiere que le ayude a otros. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo podemos ayudar a una persona no necesariamente con dinero. Dios ha puesto paz en tu corazón. Dios ha traído gozo a tu corazón. Dios te ha revestido de su amor. Empieza por eso. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Yo creo que no te cuesta nada el hecho de que agarres y le hables a una persona del amor de Dios. No te canses de hacer el bien. No te canses de ser rico ayudando a los demás. Hoy en el nombre de Jesús te ruego que no te enfoques en cuánto dinero puedes ganar, sino en cuánto bien puedes hacer. Es posible ser materialmente rico y espiritualmente pobre. Y es verdad. Igualmente, quiero decirte que es posible ser materialmente pobre, pero ser increíblemente rico espiritualmente, rico en buenas obras. Es a lo que el Señor nos está llamando. Y el punto número 5 que trata Pablo en este sentido es que tenemos que aprender también a repartir y compartir nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado. Voy a citar a John Wesley, que dijo en un momento dado, cuando tengo dinero me libro de él rápidamente para que no me alcance el corazón. Fíjense qué palabras tan sabias le dio Dios a este hombre. Cuando tengo dinero, me libro de él rápidamente para que no me alcance el corazón. Mis amados, esto nos quiere llevar a que tengamos que ver que la generosidad es la manera de romper el dominio del dinero sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, para que el dinero que podamos tener no alcance nuestro corazón y nos corrompa. Y por eso el versículo 18 nos dice, sé sobreabundantemente generoso. Ahora sí, lo que Dios te ha dado, aprende también a repartir, a compartir. En última instancia, mis amados, todo lo que poseemos con honestidad, de verdad, véanlo directamente como debe ser. Todo lo que poseemos viene de Dios. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a compartirlo con otros. Hay un hombre que se apellida Bacon y dijo, el dinero es como el estiércol. No sirve para nada a menos que se esparza por todos los alrededores. Recuerden que el estiércol también se le usa como abono, pero si nada más se acumula y se almacena, apesta, se pudre y después trae complicaciones. Pero cuando eso se utiliza como abono y se esparce por todo alrededor, trae bendición. ¿Qué hace el abono en una planta? La nutre, la echa adelante y permite que haya fruto. Pues es lo que tenemos que hacer, mis amados. Sea poco, sea mucho, lo que Dios haya puesto en tu corazón, dalo con generosidad. Con alegría de corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús a no poner nuestra esperanza en la riqueza material, física, sino ayúdanos a estar satisfechos y poner nuestra esperanza en ti.
Ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos a ser ricos en buenas obras, a ser generosos y a estar dispuestos a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, mis amados. Que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas.